en el conjunto de esa denominada realidad nacional vamos a observar problemas de todo tipo. El diagrama, les voy a mostrar enseguida un diagrama, en donde he sistematizado algunos aspectos totalizadores también que expresan las principales variables de la realidad nacional, las principales características de la realidad nacional. Es decir, el Perú como objeto de estudio, es decir, el Perú como unidad de observación, el Perú como paciente y sus problemas de orden social, político, económico, tecnológico, ambiental, etc. El diagrama que les voy a mostrar es forma parte de un trabajo de investigación desarrollado en el año 2016, precisamente para la desaparecida Sedena, para la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, en donde se elaboró una investigación y como resultado de ese trabajo de investigación se propuso el diseño e implementación de un sistema de gestión de información sobre amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad nacional. Fue una propuesta técnica, ¿no? Entonces, en este trabajo que realizamos, empezamos identificando en ese conjunto problemático nacional aquello que en la terminología especializada de la seguridad y de la defensa nacional se conocen como desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el Perú? Aquellos desafíos que podemos, por ejemplo, listar, entre otros, los siguientes. Desafíos que tiene el Perú. Y acá estamos caracterizando la realidad nacional. La disminución de la pobreza extrema, un desafío, un primer desafío. Otros desafíos, la consolidación de la inclusión social. Otro desafío, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, dada la situación de desborde criminal que hoy vivimos con mayor fuerza. Este estudio fue planteado en el año 2016 y nos han dicho que la realidad es dinámica, es decir, que evoluciona, cambia. Con el paso del tiempo, del 16 al 21, no hay un gran espacio de tiempo, pero lo que sí tiene una gran velocidad de adaptación es el fenómeno criminal. La variación que tiene el fenómeno criminal es tan rápida y tan violenta que el Estado tiene que prepararse para ello. Uno de los desafíos que se enmarcan entonces allí exige el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Otro desafío es el fortalecimiento de la identidad nacional. Hay un resquebrajamiento, un debilitamiento del sentido identitario. Hay un debilitamiento de expresar el sentido de pertenencia. El modelo educativo no construye ciudadanía. Otro desafío es el desarrollo de tecnología de importancia estratégica. El Perú tiene serios problemas de producción científica, en consecuencia producción tecnológica. No puede haber tecnología si no se produce conocimiento científico, si no se hace investigación científica que esté orientada a la producción de tecnología. De importancia estratégica, ¿qué cosa implica eso? Para la industria, para la producción, para la seguridad, para la defensa, para la educación, para la salud, pero en niveles importantes. El control y protección de la Amazonía. El Perú es uno de los países en el planeta que concentra la mayor cantidad de microclimas, por ejemplo, y es uno de los países que también en su Amazonía tiene diversos recursos naturales que pueden ayudar a salvar muchas vidas a través del procesamiento e industrialización o del desarrollo de industria farmacéutica con los distintos recursos naturales que allí están, y también por lo que conocemos como el recurso hídrico. Hay muchas hipótesis desde las perspectivas de los estudios de seguridad multidimensional que conjeturan que los conflictos del futuro van a estar centrados ya sean por recursos naturales o van a estar desarrollados también en lo que se conoce a través de los sistemas de información y comunicación. Los primeros, por recursos naturales, los conflictos por poseer el recurso agua. Y los otros tipos de conflictos, aquellos que se van a desarrollar en el ciberespacio, o sea, ya no en el campo de batalla convencional, como la batalla de Ayacucho o como el combate de Angamos, sino en el ciberespacio. Luego, otro desafío
es el incremento y modernización de la infraestructura de los transportes y de las comunicaciones. Si bien es cierto, en los últimos 30 años el Perú ha tenido algún grado de desarrollo en el mejoramiento de su infraestructura económica, entre ellas las vías de transporte, todavía el Perú es un territorio en donde muchas comunidades que tienen potenciales de producción agrícola y agropecuaria no se conectan o no se interconectan para penetrar mercados y posesionar sus productos. Y lo otro es que este tema de los transportes hace que consideremos desde el punto de vista geopolítico al Perú como uno de los puntos en el mundo o en el lado del Pacífico para que se puedan aperturar los famosos megapuertos, es decir, aquellos puertos en donde puedan llegar las embarcaciones de gran capacidad o de gran tonelaje, ¿no? Y en el tema de las comunicaciones, todavía tenemos una sociedad que está al margen del acceso al desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Estamos caracterizando al Perú, estamos conociendo los aspectos relevantes de la realidad nacional y que este conjunto, este listado de características, las estamos clasificando como desafíos que tiene el Estado peruano para la seguridad, ¿no? Y para el desarrollo en consecuencia, ¿no? Hay tres conceptos que siempre vamos a vincular de aquí en adelante, ¿no? Hablar de la seguridad en el siglo XXI implica hablar a la vez de la defensa también. Hablar de la defensa implica hablar de la seguridad. Es decir, el concepto globalizador es el concepto de seguridad. Ese es el concepto globalizador. Un concepto paralelo es el concepto del desarrollo. Por eso que uno de los grandes geopolíticos en el Perú sostenía que no hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad. Y que este tipo de postulados siempre se traen a las anotaciones de pie de página o suelen citarse cuando se analiza la realidad nacional, porque en la realidad nacional vamos a identificar no solamente problemas, también vamos a identificar potencialidades. Otro conjunto o expresión o categoría dentro de los cuales podemos agrupar las características seguir agrupando las características de la realidad nacional es aquello que se conoce como las preocupaciones del Estado respecto de la seguridad nacional. Entre estas preocupaciones identificamos las siguientes: los desastres ocasionados por fenómenos naturales, por el grave daño que pueden ocasionar dependiendo de la magnitud y por el impacto en la vida humana y en la infraestructura de los servicios o de los servicios estratégicos. Constituye una preocupación. Además, aquí hay que recordar que el Perú está ubicado en una zona que no escapa a ser objeto de este tipo de desastres ocasionados por fenómenos naturales, ¿no? Claro, a ello hay que agregarle también aquellos desastres o los desastres que son ocasionados por actividad humana, la actividad industrial. Por ejemplo, el desastre ecológico que está viviendo el país en Lima, ¿no? En el litoral. Otra preocupación son las enfermedades infectocontagiosas y las pandemias, porque afectan la salud pública y muestra las carencias de desarrollo del sector salud también. Otra preocupación es la integración territorial. Somos un país en donde no solo estamos socialmente enfrentados, en donde vivimos en conflicto entre los grupos humanos y las personas y los individuos y el Estado además, sino que somos un territorio, somos un país en donde un territorio no se conecta con otro, por ejemplo, ¿no? Y basta mirar, seguramente ustedes conocen muchos lugares, determinados ámbitos, ¿no? Que pueden estar denominados con un nombre como departamento, pero que sucede para llegar a las provincias que conforman ese departamento, pues no se llega ingresando al departamento principal, sino por otros lugares. Entonces hay un serio problema de integración territorial. Y esto trae también desencadena una serie de problemáticas que margina a la población o posterga a la población de su acceso a servicios fundamentales, ¿no? Educación, salud, transporte, buena alimentación, seguridad, etc. Otra preocupación es la escasez de recursos naturales y energéticos. El Perú
fundamentalmente genera su energía, por ejemplo, para actividad industrial, para actividad doméstica, en algunos combustibles fósiles, ¿no? Y en alguna medida se utiliza también el recurso agua para generar energía. Entonces se necesitan otras fuentes alternativas u otros métodos alternativos, como por ejemplo la energía eólica, ¿no? Entonces también esto constituye una preocupación porque en la medida que escaseen estos recursos, prácticamente el país se puede paralizar, ¿no? Otra preocupación son los efectos negativos de los conflictos interestatales entre estados y los conflictos intraestatales dentro del estado. En el Perú encontramos a la fecha alrededor de 140 conflictos sociales, cual nos coloca en una situación de país, de sociedad, que en realidad vive enfrentada. La mayoría de estos conflictos son los denominados conflictos socioambientales, es decir, ocasionados por la disconformidad de un sector de una comunidad con alguna empresa que llega a desarrollar o que desarrolla actividad extractiva de recursos naturales y que afecta o contamina el agua, contamina el suelo, deteriora la calidad del aire, es decir, afecta el ambiente natural y también afecta las condiciones de vida de las personas. Y respecto a los conflictos entre estados, si bien es cierto, no hay ningún conflicto activo entre estados, basta mirar hace poquito, en el año 2014, en enero del 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya se pronunció y resolvió, emitió su fallo respecto al diferendo marítimo entre Perú y Chile. Recordarán ustedes ese tema que quedó pendiente desde las consecuencias de la famosa Guerra del Pacífico, ¿no? De la guerra con Chile. Entonces se delimitó y por ahí que se ha recortado un poco de territorio, ¿no? Que pertenecía al Perú, ¿no? Estamos viendo hasta el momento dos grandes categorías a partir de las cuales podemos englobar las principales características de la realidad nacional. Estos no son todos los problemas del país, eso hay que destacarlo siempre. Pero ahora vamos a entrar a ver aquello que corresponde a este engranaje de color medio amarillento, medio dorado, que son las amenazas a la seguridad. Amenazas a la seguridad. Cuando nos introducimos en temas que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la defensa nacional, pues va a aparecer de manera recurrente este concepto de las amenazas. Y a las amenazas, a partir de la literatura, se han empezado a clasificar en dos grandes grupos las amenazas. Las denominadas amenazas tradicionales a la seguridad y a la defensa, y las amenazas o las nuevas amenazas a la seguridad y la defensa que no son tan nuevas en realidad, ¿no? Estamos hablando de una literatura de mediados de los 2000, inicios de la década del 2010 aproximadamente. Amenaza tradicional, las guerras, punto, entre estados. Los intereses de un estado externo contra los intereses de nuestro estado. Las guerras tradicionales, convencionales. O una amenaza de tipo nueva, llamadas nuevas amenazas, que no son tan nuevas, crimen organizado, la minería ilegal, entre otras, como vamos a mostrar en este catálogo a continuación, y aspectos vinculados a seguridad pública también. ¿Cuáles son esas nuevas amenazas o cuáles son esas denominadas amenazas? Utilicemos la categoría de amenazas. Estamos caracterizando al Perú, la delincuencia común y el crimen organizado, es decir, el fenómeno criminal. En primer orden, también constituye una amenaza el tráfico ilícito de drogas y todos los delitos que están conexos a él. ¿Qué delitos están conexos, vinculados al tráfico ilícito de drogas? Tráfico de armamento, por ejemplo. Trata de personas, lavado de activos, corrupción, entre otros aspectos. Hay delitos conexos. La conflictividad social constituye también, en la perspectiva de los estudios de seguridad, una amenaza a la seguridad. Pero aquí hay que tener mucho cuidado al identificar a la conflictividad social como una amenaza, porque el conflicto, dependiendo de la perspectiva que uno lo observe, desde el punto de vista funcionalista, por ejemplo, el conflicto no es otra cosa más que aquello que afecta a la sociedad.
Pero el conflicto, desde el punto de vista de la teoría del conflicto de Ralph Dahrendorf, por ejemplo, Weidenster y otros, y muchísimos, pues el conflicto es la expresión de una situación difícil que debe de ser resuelta antes de que estalle en crisis. No vamos a tener una clase sobre conflictos, pero hablaremos algunas cosas y allí vamos a ver cuál es el ciclo que tiene el conflicto. Desde una situación de latencia, en donde nadie se da cuenta que va a estallar un conflicto, hasta que escala, es decir, se empieza a convertir en crisis, llega a la cúspide, se convierte en crisis violenta, destrucción violenta, se interviene y nuevamente desescala, se enfría y vuelve a situación de latencia. Sigue esa dinámica y sin que el Estado siga haciendo algo, y ese conflicto en otro periodo nuevamente se va a activar. Otra amenaza es el terrorismo o los remanentes de Sendero Luminoso, por ejemplo, en el Brain. La corrupción también está siendo observada como una amenaza a la seguridad. Y de manera convencional, las actividades que puedan desarrollar los países y los actores extranjeros o nacionales que pueden afectar la soberanía nacional o el desarrollo nacional. Es decir, los intereses que puedan tener países con quienes tenemos determinada calidad de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, Perú-Ecuador. Con Perú-Ecuador hemos tenido conflictos en varias ocasiones, conflictos armados. La última, la guerra del Cenepa. Y con Chile, además de la denominada Guerra del Pacífico, recientemente hemos tenido también un conflicto que se ha resuelto no en el ámbito militar, sino en el ámbito de la diplomacia, llegando a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es decir, hay conflictos que de manera convencional tienen que ver con el uso de la fuerza, con el uso de las armas, las guerras, por ejemplo, los conflictos bélicos, y de manera no convencional a través de las soluciones políticas o a través de las soluciones diplomáticas o a través de las demandas que se plantean para que sean resueltas en tribunales como La Haya. Y una experiencia muy reciente es la de enero del 2014. Otra amenaza que se puede identificar es también la vulneración a la seguridad de los sistemas informáticos y a las telecomunicaciones que afectan al desarrollo y a la seguridad. Recuerdan que les mostré que de aquí en adelante íbamos a encontrar una gran recurrencia y concurrencia, al menos de dos categorías que van de la mano, que es el desarrollo y la seguridad. Y así lo estamos verificando. Entonces, la vulneración a la seguridad de los sistemas informáticos, los sistemas de información, los sistemas tecnológicos, es decir, las denominadas ciberamenazas, o sea, los hackeos, por ejemplo, las ciberamenazas que pueden paralizar una actividad industrial, que pueden paralizar una función de comunicación y que pueden aislar a empresas, que pueden desconectar a estados, que pueden afectar los sistemas financieros, entre otros. Constituyen unas amenazas que podrían tener una connotación también de actos terroristas. Luego, la afectación a la economía, la afectación al medio ambiente y la afectación a los recursos naturales constituyen también amenazas. La afectación a la institucionalidad democrática del Estado peruano también constituyen amenazas. Hay una cuestión que siempre debemos de considerar. El modelo educativo peruano, y estamos hablando el modelo de educación, vamos a centrarlo en el modelo de educación básica, inicial, primaria, secundaria, es un modelo educativo que no construye ciudadanos, que no construye ciudadanía. Hay un resquebrajamiento de la ciudadanía. Y ya cuando el poblador, la persona se incorpora por su edad de trabajar a la población económicamente activa, esa formación que ha tenido lo convierte en un individuo, esto puede sonar a tautología o redundancia, en individualista. O sea, piensa en él, trabaja para él, solo se preocupa por él y no le interesa a los demás. Pero que a la vez está desconectado de su preocupación por lo colectivo. Entonces no le interesa la democracia, no sabe qué es la democracia, no sabe para qué sirve la democracia, le da igual si estamos en un sistema democrático o no, le es totalmente indiferente. Entonces, lo que tenemos a la vista, señoritas y jóvenes, es un conjunto de grandes problemáticas. Cada uno de estos ya constituye una gran parte de la realidad. Podemos añadir mucho más. Pero todo esto que hemos señalado no ocurre en el aire. No ocurre en el vacío. Por eso, cuando uno observa la realidad nacional, cuando uno llega a una comunidad, ¿no?
a instalarse, por ejemplo, cuando lo destacan como parte del sistema de salud, al centro de salud, al hospital, ¿no? Al puesto de salud lo destacan y uno observa a la comunidad. Esas realidades, esas características que uno las observa, no ocurren en el aire, ocurren ahí, en ese lugar. Probablemente se replican también en otros, ocurren en ese lugar y tienen una característica que corresponde al momento en el que ocurre. Es decir, los problemas de la realidad social son problemas situados, ocurren en un tiempo y en un espacio. Y esto seguramente les hace recordar a ustedes la tesis, ¿no? Cuando hablan de la delimitación espacial, donde ocurre el problema, y la delimitación temporal, cuando ocurre el problema. O sea, los problemas de la realidad social son problemas situados. Todos estos denominados desafíos, preocupaciones, amenazas a la seguridad, a la defensa y al desarrollo, también son situaciones, desafíos situados, preocupaciones situadas, amenazas situadas, fenómenos situados. ¿Situados en qué? Situados en una estructura social, o sea, que existen en la sociedad, en un contexto de tiempo y espacio, en donde además se configuran otras realidades, como por ejemplo aspectos que tienen que ver con lo sociocultural, con lo sociodemográfico, las características de la población, con la sociopolítica, con la socioeconomía u otros aspectos que están vinculados con lo sociotecnológico, con lo socioambiental y con los mecanismos de control social, es decir, cómo la sociedad se ha organizado para ponerle freno a aquello que pueda afectar la buena marcha de la sociedad, o cómo el Estado se organiza para reprimir el avance de determinados fenómenos o de conductas antisociales. Entonces, en este trabajo que se desarrolló, que es una parte de este trabajo, se lograron identificar estos 4 grandes objetos de estudio. Por un lado, los desafíos, por otro lado, las preocupaciones, en tercer lugar, las amenazas, y el cuarto objeto de estudio, el contexto de la estructura social. Entonces, aquí como desafíos tiene, por ejemplo, 7 grandes conceptos y cada uno de ellos tiene muchísimas variables y muchísimas categorías, al igual que las preocupaciones, al igual que las amenazas. En el estudio del contexto de la realidad social, pues vamos a encontrar muchísimas categorías y variables culturales, demográficas, políticas, económicas, tecnológicas, ambientales, de seguridad, etc. Se pueden identificar al menos 28 unidades de análisis, 500 variables, y estamos hablando en promedio de unas 18 variables por cada unidad de análisis, entendiéndose como unidades de análisis a cada uno de estos ítems, ¿no? Por ejemplo, aquí en amenazas, primer ítem, delincuencia común y crimen organizado. Y podemos seguir profundizando el nivel de observación, el nivel de caracterización para tener una mayor comprensión de estas realidades. Este es un diagrama que muestra parte de nuestra realidad nacional. O sea, el Perú como objeto de estudio sociológico, como objeto de estudio desde una perspectiva de seguridad.